¿sí? Si ustedes recuerdan la histología, aquí estamos viendo entonces la capa muscularis, ¿sí? Muscularis propia, ¿sí? Esto es la serosa, estoy mostrando con la flecha, y ustedes ven como un tumor de glándulas está invadiendo el músculo. Si es un tumor de glándulas, es de origen epitelial, es decir, es un carcinoma, pero si es de glándulas, se origina en el epitelio de las glándulas. El término para glándula es adeno, entonces esto es un adenocarcinoma que con toda seguridad podemos decir que es invasor porque está invadiendo la pared del intestino. Aquí vemos un tumor compuesto por unas células infiltrantes, ¿sí? Que por sus características parecen ser de estirpe epitelial, ¿sí? Es decir, esto es un carcinoma invasor. Entonces, adenocarcinoma invasor es un tumor originado en glándulas tumorales y un carcinoma invasor es un tumor originado en células del epitelio que invaden tejidos, ¿sí? Aquí ustedes, dime Valentina. Profe, ¿los neuroectodérmicos tienen algún subfijo, como digamos los Mm, epiteliales de carcinoma? no, ellos no. Ellos se denominan por nombres específicos. Entonces, por ejemplo, usted pone a hablar del tumor de Wilms, ¿sí? Que tiene es nombrado por el que lo descubrió, el que lo escribió, mejor dicho. Melanoma, ¿sí? Entonces son tumores que tienen una clasificación diferente. ¿Ok? Bien. Gracias. En esta imagen, ustedes están viendo algo particular. Están viendo una lesión de características anaplásicas. La anaplasia es la pérdida completa de la diferenciación celular de un tejido tumoral. Es decir, cuando usted ve una lesión anaplásica, ustedes no pueden eh, asociar ese tejido a ningún probable origen, porque la célula no se le parece a nada. Entonces, si ustedes miran con un poco de cuidado esta población de células que hay aquí, no hay ninguna parecida a la otra, todas son diferentes, ¿sí? Anaplasia es la pérdida total de la diferenciación de la lesión. Es decir, no hay ni un rastro que le diga a uno esto es de esto o esto es de lo otro. Si ustedes miran aquí hay unas celulitas, ¿cierto? Que si ustedes las juntaran en área, hay todo este grupo de células, que hay como 10 aquí, serían del tamaño de esta, que es una sola célula. En la anaplasia se presentan macrocélulas tumorales, ¿sí? Miren esta célula que les señalo aquí. Tiene 1, 2 y 3 núcleos. Y aquí se le va a unir esta otra para formar 4 núcleos. Cuando hay anaplasia, las células forman macrocélulas tumorales, ¿sí? Para ser más fuertes, simplemente. Entonces, desde todo punto de vista, una anaplasia es una lesión de altísimo grado y con un alto riesgo de producir la muerte de la persona. ¿Por qué? Por su agresividad. Esas son las características que son evidentes en estas imágenes. Aquí hay algo que les quiero mostrar también. Observen esta célula que estoy señalando acá y sigan los bordes de la membrana celular, ¿sí? Aquí lo estoy delimitando. Cuando una célula se hace maligna, ocurre una cosa que es conocida como la desproporción núcleo-citoplasmática. Normalmente en una célula el citoplasma ocupa mucho más espacio que el núcleo. En el curso de un tumor, el núcleo comienza a ocupar más espacio en el citoplasma que en el propio citoplasma. Y cuando el tumor alcanza un grado anaplásico, la mayor parte de la célula es puro núcleo y casi nada de citoplasma. Miren, por ejemplo, que lo que queda de citoplasma en esta célula es muy poco, ¿sí? La mayor parte es todo este núcleo. Además, el nucleolo pues se ve súper bien. Miren esta célula que hay aquí. No es citoplasma, el citoplasma es una cosa mínima, un pequeño reborde a la membrana celular por este lado y no tiene más citoplasma. Todo lo demás es núcleo. Y ese núcleo está lleno obviamente de qué? De ADN severamente alterado. Entonces, ahí ustedes observan una lesión anaplásica. Aquí estamos viendo un carcinoma de próstata, ¿sí? La próstata tiene acinos glandulares. El carcinoma de próstata en realidad es un adenocarcinoma de próstata, ¿sí? Entonces, un adenocarcinoma infiltrante,
¿sí? Pues porque sé que es de próstata, porque estoy cansado de reconocerlo, pero en definitiva, lo que ustedes podrían aproximar a decir es que hay un adenocarcinoma. Un adenocarcinoma de tipo infiltrante. Y ustedes ven glándulas, ¿sí? Bastante atípicas, dispuestas, infiltrando de manera desorganizada, sobre todo el estroma. Muy bien. Ahora, cuando uno habla de diferenciación, tiene que tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? Las neoplasias, desde el punto de vista de diferenciación de las células, son diferentes cuando son benignas y malignas. Me quiero explicar lo siguiente. Los tumores benignos y malignos, todos arrancan como bien, es decir, ningún tumor maligno arranca mal diferenciado. Todos arrancan siendo bien diferenciados. Al igual que todos los tumores benignos. Lo que pasa es que los tumores benignos solamente se quedan bien, como bien diferenciados toda su vida, mientras que los tumores malignos comienzan a avanzar de bien diferenciado a moderadamente diferenciado y finalmente a mal diferenciado, y algunos pocos logran llegar a anaplasia. ¿Sí? Entonces, eso nos permite diferenciar desde el punto de vista citológico los tumores benignos y los tumores malignos. ¿Sí? Desde el punto de vista anatómico, los tumores benignos suelen tener un patrón de crecimiento bastante ordenado. ¿Sí? Es muy fácil trazar desde la observación del microscopio el origen del tumor benigno. Uno lo ve y uno dice, sí, este tumor viene de la mama. ¿Sí? Mientras que en el tumor maligno lo que predomina es desorden y a veces se dificulta saber el origen al observar el microscopio. En cuanto a la funcionalidad, ¿sí? Los tumores benignos preservan la funcionalidad del tejido o del órgano, mientras que las neoplasias malignas eh, causan disfunción y dismorfogénesis, es decir, el órgano se trastorna en forma y tamaño y además comienza a funcionar mal o simplemente no funciona, ¿sí? Y eso pues tiene una implicación grave. La gente suele pensar que el cáncer lo mata a uno. La verdad es que el cáncer no mata. Lo que matan son las complicaciones que se asocian al cáncer. ¿Sí? Entonces, eso es algo que uno tiene que tenerlo muy claro. La mayor parte de las personas que tienen cáncer no mueren, no los mata el cáncer, los matan infecciones, lo mata la desnutrición asociada, lo mata el trastorno metabólico de órganos afectados por el cáncer, pero no es que el cáncer produzca la muerte. O sea, no es que el cáncer produzca una sustancia letal pues que acaba con la vida de uno por un determinado tiempo, eso no pasa. Y los tumores benignos tienen leve actividad, por eso es que crecen lentamente, mientras que los tumores malignos crecen rápidamente porque tienen una alta actividad. Aquí ven ustedes un tumor bastante avanzado y quiero mostrarles un dato importante respecto a la actividad. Es lo que conocemos como la actividad mitótica. Saben que mitosis es igual a división celular. Entonces, la actividad mitótica es que hay actividad de división celular. Cuando uno dice alta actividad mitótica, quiere decir que se están replicando muchas células al mismo tiempo. Los tumores benignos suelen tener una actividad mitótica muy baja, muy, muy baja. Mientras que los tumores malignos suelen tener actividades mitóticas elevadas y a veces muy anormales. Por ejemplo, en todo el centro de esta imagen, ustedes ven una célula en mitosis. Si ustedes recuerdan los dibujos que uno hace desde el colegio de la mitosis, esto no se le parece en nada. Eso es una mitosis tripolar. ¿Sí? Algún profesor mío con mucho sarcasmo decía que era una mitosis en patrón del logo de Mercedes-Benz, ¿sí? Como una estrella de tres puntas, una mitosis tripolar. ¿Qué significa esto? Que cuando esta célula se divida, en vez de formar dos células, mira, aquí hay otra célula en mitosis, pero esta sí es una normal, bipolar, dos puntas, una y dos. Cuando esa célula se divida, va a formar dos células hijas, pero cuando esta se divida, va a formar tres, ¿sí? El problema aquí, ¿cuál es? Es que formar tres células en vez de dos es algo muy anormal, ¿sí? Y la información genética
se comparte la célula hija. Es decir, si esta célula se parte en tres, cada una de las hijas se va a llevar la información genética de la célula madre de esta y le van a indicar que en vez de dividirse una vez, se divida 3 veces. ¿Sí? Y eso va a llevar a que el tumor crezca y avance de manera mucho más rápida. Entonces, las neoplasias tienen particularidades como esta. Obviamente, este fenómeno, la tripolaridad de las mitosis, por ejemplo, o la alta actividad de las mitosis, usted no la van a encontrar en fases tempranas del tumor. Esto ocurre en fases avanzadas, ya cuando el tumor está sumamente anaplásico o mal diferenciado, es que uno comienza a ver ese tipo de cambios. Aquí, por ejemplo, vemos más anaplasia. Miren, aquí hay una célula, una mitosis, que está partiendo en dos. Aquí vemos una célula monstruosa, una célula muy bizarra, ¿sí? Que tiene no uno, sino dos núcleos. Es una célula tumoral grande, macrocélula tumoral, indicio de una agresividad pues inmensa. Miren esta célula que hay aquí, ¿sí? Y también con un gran núcleo. Entonces, pues esos son ejemplos de neoplasia. Si no han visto, no han identificado histológicamente a qué corresponde esto corresponde a un pulmón. Se puede reconocer fácilmente por dos cosas: quedan vestigios de epitelio respiratorio aquí arriba, normal, no está comprometido por el tumor, y hay restos de material antracótico. Esto es el carbón que inhala la persona cada que fuma. ¿Sí? Entonces esto es un cáncer de pulmón en un fumador, lo que estamos viendo ahí. Bien, entonces, ¿alguna pregunta está ahí o todo está claro? Profe, qué pena, ¿cómo fue que dijiste que era en la imagen pasada el color como negro, el material? Antracosis se llama, antracosis. Ah, bueno, gracias. Antracosis. La antracosis viene de restos de carbón, ¿no? Eso, de ahí viene el nombre de la expresión. Sí, en realidad, cuando ustedes fuman, ¿sí? Y inhalan lo que sale, lo que están fumando, ¿qué son? Hojas de tabaco secas, ¿sí? Que le añaden químicos para poder que funcione como un cigarrillo, pero son hojas de tabaco seco y como buen material vegetal, eso es carbón. Bien, entonces, las neoplasias pueden ser o no. Las neoplasias benignas todas son bien diferenciadas. Las neoplasias malignas entonces sobrellevan fases de diferenciación, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, un tumor maligno arranca como un tumor bien diferenciado, luego evoluciona a un tumor moderadamente diferenciado, luego evoluciona a un tumor mal diferenciado o pobremente diferenciado, se puede decir de las dos maneras, y los pocos que sobreviven a esta etapa, sobra decir que sobreviven en muy mala condición, pueden llegar a una condición indiferenciada, ¿sí? Que también conocemos con el nombre de anaplásica. Entonces, si uno correlaciona eso con la clínica, ¿a dónde nos vamos? Un tumor bien diferenciado es un tumor simple, puede ser agresivo, pero por general tiene una buena posibilidad, o al menos una buena expectativa de respuesta al tratamiento, ¿sí? Un tumor moderadamente diferenciado, lo salto, ahorita hablamos de él. El tumor maligno, franco, pues obviamente ya sabemos qué es, el pronóstico es malo. Y un tumor anaplásico, el pronóstico es súper malo, ¿sí? Altamente maligno, mejor dicho. De salvarse de este es difícil y salvarse de este es casi imposible, ¿sí? Y he dejado a un lado el moderadamente diferenciado, porque quizás este es el más complejo de todos. Porque cuando yo tengo una lesión moderadamente diferenciada, es una lesión que me guarda características al mismo tiempo de una bien diferenciada, pero ya comienza a exhibir características de una pobremente diferenciada, ¿sí? Entonces yo no puedo, miren, una cosa real, al paciente, cuando un paciente tiene cáncer, solo le importa una cosa, y es saber su pronóstico, es decir, ¿va a vivir o se va a morir? Si el tumor es bien diferenciado, mal diferenciado, anaplásico, eso no le importa. El nombre del tumor es lo de menos para un paciente. Lo único que le importa al paciente es saber si va a vivir o se va a morir. Entonces, si ustedes tienen un tumor que es bien diferenciado, usted le puede decir al paciente, no, tiene un cáncer, pero ese cáncer tiene unas altísimas probabilidades de responder al tratamiento. ¿Por qué? Porque es un tumor bien diferenciado.
lo más probable es que usted le va a ir bien. ¿Sí? Si lo tratamos a tiempo, ya mismo, nos va a ir bien. Lo cogimos en el momento. Acabo de ver un caso de ahorita desde la clase, un caso de una menor, 12 años, ¿sí? Dolor abdominal, lo operan con sospecha de apendicitis, acaba de ver el apéndice, tiene un tumor maligno en la punta del apéndice, ¿sí? Un hallazgo incidental. Acabo de verlo, hace menos de una hora lo vi. Ese tumor se cogió temprano. El pronóstico de ese niño o esa niña va a ser excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico ya sabe dónde está, luego la abre, hace una incisión más grande, remueve tejidos que sean sospechosos, le irradian quimio, se acabó el problema, ¿sí? Se cogió a tiempo. Pero, y obviamente, si yo tengo un paciente con un tumor mal diferenciado o anaplásico, uno le dice, no, señor, qué pena, pero es que el tumor ya está muy avanzado, ya está arriba el diagnóstico, aquí no hay nada que hacer, usted no tiene cómo responder, lo siento, pero arregle sus cositas que se va a morir. Entonces ya él sabe, tiene su respuesta. Pero con este moderadamente diferenciado que tiene características de esta o esta, yo no puedo decirle ni lo uno ni lo otro. Yo no puedo decirle, no, tranquilo que usted se va a salvar porque tiene cómo responder, ni no, tranquilo, usted se va a morir porque usted no tiene cómo responder. Entonces, generalmente el peor pronóstico de los tumores está asociado a aquellos que se diagnostican en esta etapa de moderadamente diferenciado. No obstante, la mayor parte de sus pacientes responde al tratamiento, ¿sí? Pero asegurar cosas, o sea, poder cumplir con esa meta que los médicos se hacen, que es darle el pronóstico y el tiempo de vida, es muy difícil en los tumores moderadamente diferenciados. ¿Por qué? Porque la lesión puede ser simple o sencilla, o puede ser dudosamente maligna en su comportamiento. Entonces, no se olviden, esta es la que generalmente cuesta más trabajo desde el punto de vista clínico pronosticar. ¿Queda claro esto o alguien necesita más explicación? ¿Ninguna duda? Bien. Muy bien. Ahora, sabemos que hay tumores benignos y malignos. Los benignos todos son bien diferenciados. Los malignos atraviesan todas las etapas de diferenciación, ¿sí? Como un tumor benigno siempre bien diferenciado, él se queda ahí, no evoluciona nada más. Mientras que los tumores malignos siguen evolucionando. Entonces, cuando tenemos una lesión de crecimiento maligno, ¿sí? Que arranca como una displasia, evoluciona a carcinoma in situ, es decir, aquella lesión que está confinada en un área y no se extiende más de ahí, bueno, son de tumores epiteliales, luego se convierte en una lesión invasora, es decir, comienza a infiltrar los tejidos vecinos, luego se convierte en una lesión metastásica, se disemina a distancia, lejos del órgano donde se originó, y luego hacen diseminación linfática, es decir, o mejor dicho, la metástasis la hacen por diseminación linfática. Tengan en cuenta entonces que así como existen familias de tumores epiteliales, mesenquimales, y neuroectodérmicos, existen contrapartes benignas y malignas. Por ejemplo, ustedes van a ver que existen varios ejemplos. Tumores, hablemos de tumores benignos del tejido adiposo. El tumor benigno del tejido adiposo se llama lipoma. El tumor maligno del tejido adiposo se llama liposarcoma. Tumor benigno del hueso, osteoma. Tumor maligno del hueso, osteosarcoma. Tumor benigno del músculo liso del útero, leiomioma. Tumor maligno del músculo liso del útero, leiomiosarcoma. ¿Sí? Tumor benigno de los epitelios, epitelioma. Tumor maligno de los epitelios, carcinoma. ¿Sí? Tumor benigno de glándulas, adenoma. Tumor benigno de glándulas, adenoma. Tumor maligno de glándulas, adenocarcinoma. Bien, entonces hay diferencia de una cosa de esa y la otra. Muy bien, aquí está lo que les decía. Entonces, existen, ¿sí? Tumores benignos y malignos para cada tipo de tejido, ¿sí? Y uno suele decir que la contraparte es una de la otra. Por ejemplo, uno dice, tejido fibroso, ¿sí? Si es benigno, se llama fibroma.
Su contraparte se llama un fibrosarcoma. ¿Sí? Cartílago, tumor benigno, condroma. Contraparte, condrosarcoma. ¿Sí? Vasos sanguíneos, tumor maligno, hemangiosarcoma. Su contraparte es el hemangioma. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ustedes tienen la obligación de aprenderse eso. Es decir, uno de los objetivos del curso y que tiene que ser evaluado y que más allá de sacar la respuesta correcta en el examen es entenderlo y poder asumirlo en su vida profesional, es aprenderse la nomenclatura tumoral. ¿Sí? Ustedes tienen que aprenderse a nombrar los tumores, ¿sí? De la manera que debe ser. Por otro ejemplo, ¿sí? En el hígado, hepatoma y hepatocarcinoma. ¿Sí? Hepatoma benigno, contraparte maligna es el hepatocarcinoma. Entonces, tienen que aprenderse eso, porque no de otra forma, los melanocitos, por ejemplo, ¿sí? Tejido de origen melanocitos. Benigno, nevus o lunar, maligno, melanoma. Entonces, de esa manera tienes que aprenderse toda esa situación. Bien. Aquí vemos un crecimiento displásico. Aquí estamos viendo en esta imagen, en esta serie de imágenes, toda la secuencia de crecimiento de lo que ya digamos la historia de la enfermedad de un carcinoma. Entonces, aquí tenemos un dibujo del cérvix. Endocérvix a la derecha y exocérvix a la izquierda. Y esta es la unión escamocolumnar. La unión escamocolumnar es un sitio importante porque allí se asienta el virus del papiloma humano, el cual está asociado al desarrollo de la mayor parte de los cánceres de cérvix. ¿Sí? Entonces, se genera entonces ahí un fenómeno metaplásico, ¿sí? Y entonces ustedes ven que el epitelio endocervical que había aquí deja de existir y se convierte en epitelio metaplásico. Hasta aquí no hay ningún cambio maligno, pero ya hay una metaplasia. ¿Sí? Si el papilomavirus humano ustedes no lo eliminan de esta zona, entonces esto evoluciona a una displasia, ¿sí? Que inicialmente está hasta la mitad del epitelio, o sea, una displasia de bajo grado, y si sigue creciendo, puede llegar a ocupar los estratos superiores del epitelio o incluso todo el epitelio, constituyendo una displasia de alto grado. Cuando tenemos una displasia de alto grado ya entonces, y hay un compromiso entero de todo el espesor del epitelio, o sea, desde la punta de arriba hasta la punta de abajo, como ustedes ven acá, y además que se extiende bastante horizontalmente, ya no hablamos de displasia de alto grado, sino que hablamos de carcinoma in situ. Aunque un carcinoma in situ es la mayor expresión de una displasia de alto grado, en realidad. ¿Sí? Definamos un carcinoma in situ. ¿Sí? Un carcinoma in situ es la presencia de un carcinoma que está confinado totalmente al epitelio y que no sobrepasa la membrana basal. O sea, no rompe la membrana basal. Repito, un carcinoma in situ es un carcinoma que está confinado al epitelio y que no sobrepasa o rompe la membrana basal. Eso es. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Después de que uno tiene un carcinoma in situ, ¿qué queda? Romper la basal y comenzar a invadir. Después de invadir, ¿qué queda? Bueno, diseminarse a distancia, hacer metástasis. Muy bien. Aquí, en esta imagen, estamos comparando un tumor benigno de un tumor maligno. Miren la forma de ambas lesiones, que generalmente es así, y miren las características de su momento. Los tumores benignos suelen tener cápsula, los tumores malignos no tienen cápsula, los bordes del tumor benigno son bien definidos, ¿sí? Mientras que los de tumor maligno son pobremente definidos y además presenta una serie de superficies que lo adhieren a los tejidos, ¿sí? Espículas, ¿sí? Que causan la invasión, ¿sí? Puede decir de ustedes, uno puede tomar un tumor benigno entre dos dedos, imagínense una mama, imagínense un tumor de ese tamaño, póngale 4 centímetros, y ustedes a través de la piel lo tocan entre su dedo pulgar e índice y lo pueden palpar. Después de palpar, ustedes desplazan sus dos dedos y el tumor se mueve con la mano de uno, ¿sí?
está suelto. Esa es la característica del tumor benigno. Mientras que el tumor maligno, por estas espículas, está íntimamente adherido a todos los tejidos. Entonces, cuando ustedes lo mueven, el tumor está fijo o mueve toda la mama. Entonces, de esa manera, ustedes pueden diferenciar una lesión de otra. ¿Sí? Ahora, recuerden, tumores benignos, crecimiento muy lento. Después le dicen, no, yo tengo esta masa, doctor, hace 2 años. Yo le decía, no, eso probablemente es benigno. La paciente con cáncer dice, no, esta masa a mí me comenzó a crecer hace como 4 meses y ya es el tamaño que tiene. Uy, esto sí es característico. Así como también es cierto que muchos tumores benignos son o pequeños o son excesivamente grandes. Mientras que los tumores malignos generalmente tienen un tamaño promedio. Los tumores malignos rara vez miden más de 6 centímetros. La razón es simple. Un tumor maligno más de 6 centímetros ya es suficiente para producirle la muerte a una persona. ¿Sí? Mientras que un tumor benigno puede tener 30 centímetros, en casos excepcionales, pero puede tenerlo, y no hay ninguna posibilidad que le produzca la muerte a uno, a no ser que se produzca una compresión o una estructura vital. ¿Sí? Aquí vemos entonces lo que decíamos hace un momento. Entonces, habíamos visto la displasia, habíamos visto ya el carcinoma in situ, ya hemos dicho que el carcinoma in situ era un tumor confinado al epitelio, un carcinoma confinado al epitelio que no sobrepasa la basal. Cuando se rompe la basal, como aquí miren la basal es esta linecita, ¿sí? La membrana basal o lámina basal, cuando la membrana basal se rompe, entonces el tumor comienza a invadir los tejidos. Y una vez invade los tejidos, se mete a vasos sanguíneos, tanto linfáticos como vasos sanguíneos venosos o arteriales. La mayor parte de las diseminaciones tumorales se hacen a través de la vía linfática. ¿Por qué? Porque es más fácil invadir un vaso linfático. Imagínense la pared de un vaso arterial o de una vena. Tiene músculo, tiene la capa íntima, la media, el endotelio. Es más difícil. Mientras que un vaso linfático es una pared vascular sencilla. Entonces, rápido lo invade. Lo que pasa es que ustedes saben que la linfa drena y drena y drena y drena y drena hasta que llega al conducto torácico y ese drena a la vena cava. ¿Sí? A la vena cava superior. Y entonces ahí es cuando el tumor pasa del torrente linfático al torrente sanguíneo y ahí comienza la gran capacidad de invasión. ¿Sí? Una de las razones por las cuales en los primeros sitios de metástasis en el cuerpo humano son pulmón y hígado, con discutida competencia entre uno y otro, cuál es el que más recibe metástasis, es esa, es porque ambos reciben sangre venosa en cantidades que proviene de las cavas. ¿Sí? Entonces, de ahí viene ahí radica el problema realmente. Muy bien. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos aquí? Bueno, entonces, aquí tenemos un epitelio, ¿sí? Con un tumor maligno, un epitelio regular, ampliado, aumento de número de células atípicas, etc. Recuerden, los tumores malignos no son de bordes regulares, son de bordes espiculados, como con puntas, ¿sí? Bordes estrellados, dirían algunos, ¿sí? Y uno puede palpar eso, es una masa que se palpa irregular, dura, ¿sí? Y dentro de estas espículas que ustedes ven aquí, lo que uno observa es esto, ¿sí? Se ven los tumorales infiltrando de esta manera. Ahora, ustedes me dirán, cuando el carcinoma es in situ, ¿cómo hace para sobrepasar la basal? ¿Cómo rompe la basal? Bueno, las células tumorales tienen capacidad de secretar enzimas líticas, por ejemplo, la colagenasa, ¿sí? La colagenasa entonces diluye la membrana basal, ¿sí? Permitiendo que éstas pasen a través de ella mediante movimientos ameboides y así comienzan a invadir los tejidos vecinos. Miren este caso, por ejemplo. Aquí tenemos un corte de esófago, ¿sí? Y en este esófago ustedes van a ver que hay un par de masas, ¿sí? Estamos ilustrando dos esófagos diferentes, uno a la izquierda y otro a la derecha. En el de la derecha, el tumor tiene un patrón de crecimiento diferente que en el izquierdo.
Si ustedes miran aquí, el tumor crece hacia afuera, como un hongo, hacia el lumen del esófago, ¿sí? Entonces se llama un patrón de crecimiento exofítico, un tumor excrescente, crece hacia afuera, ¿ya? Mientras que en este otro, lo que usted ve es un patrón de crecimiento endofítico, ¿sí? Crece hacia adentro, directamente, ulcera la superficie, ¿sí? Y crece hacia adentro. Los bordes quedan aquí levantados. Ambos son severamente complejos, ¿sí? Ambos son mortales, ¿sí? Pero con algunas diferencias. Por ejemplo, ese tumor de crecimiento exofítico, este aquí a la derecha, produce muchos síntomas. Cuando ustedes tragan y tienen una masa ahí en el esófago, la comida al bajar rosa y la persona experimenta sensación. Entonces la persona dice, cuando yo como, siento como que me atranco, ¿sí? Y con el paso de los días, he notado que ya me atranco no solamente a sólidos, sino también el líquido me cuesta trabajo pasarlo. Usted dice, uy, este paciente tiene una lesión ocupante del lumen, es un tumor de crecimiento exofítico. Esos tumores por lo general crecen primero hacia el lumen y luego comienzan a crecer hacia la pared, invadir la pared. Mientras que estos otros tumores que ustedes ven acá, como no producen obstrucción del lumen, la sintomatología es muy poca. Y de una vez comienzan a invadir la pared. Yo no sé si ustedes han visto en la vida real un esófago o no. Creo que no. Menos en pandemia. La pared del esófago es muy delgada. ¿Sí? La pared del esófago es una cuestión de unos pocos milímetros, 5 milímetros. Es decir, un tumor de este tipo que invade en profundidad rápidamente alcanza la serosa y se disemina al mediastino. Es la razón por la cual el pronóstico de los tumores de esófago, que son de patrón de crecimiento endofítico, es mucho más malo que los de patrón de crecimiento de tipo exofítico. Aquí vemos una unión escamocolumnar, perdón, una unión gastroesofágica, ¿sí? Esófago y estómago. Y ustedes observan aquí cómo el tumor, ¿sí? Se localiza en el epitelio y ha invadido pues toda esta zona de acá, ¿cierto? El tumor puede crecer igual hacia afuera, como ustedes ven acá, exofítico. Entonces, ustedes se comen algo, piensen algo, una papa, ¿sí? El pedazo de papa cae aquí y miren cómo el lumen que venía aquí tan grueso se estrecha, ¿sí? Entonces, mientras poco a poco baja la papa deglutida, la persona siente que tiene eso atrancado ahí, ¿sí? Entonces, este estrechamiento produce sintomatología de atrancamiento, por ejemplo, en tumores del esófago. Miren, por ejemplo, estoy viendo casos de invasión, ¿sí? Miren, por ejemplo, este estómago. Curvatura mayor, curvatura menor. Acabo de ver, hay 50, pero ustedes ven aquí la pared del estómago infiltrada por el tumor en ambas curvaturas, ¿sí? Normalmente esto no pasa. La mayor parte de los tumores aparecen en la curvatura mayor, ¿sí? Pero a veces aparecen en ambas. Lo que quiero hacerles énfasis a ustedes es que miren cómo el tumor rompe la pared, infiltra toda la pared. Si no han podido identificar, esto es una pared sin tumor y el tumor arranca acá, ¿sí? Y llega hasta por acá, hasta este lado, ¿sí? Y aquí, pues aquí no había tumor y aquí arranca. Ya ustedes lo identificaron, ¿cierto? Miren cómo el tumor invade toda la pared y en esta parte rompe la serosa y entonces ya se va. ¿Qué está pegado de la serosa? Pues el omento. Y miren cómo el tumor entonces comienza a hacer invasión del omento, ¿sí? Y miren cómo en este caso, aquí está este ligamento. ¿Alguien recuerda anatomía y me dice cómo se llama este ligamento? ¿Alguno, alguno? ¿Ninguno? Momento menor. No, el omento menor está por allá atrás. Profe, ese es el Hepatogástrico. Hepatogástrico, claro, sin dudarlo, muchachos. Miren, aquí se ve clarito, viene del hígado a la curvatura menor, igualmente hepatogástrico. Y miren cómo el tumor entonces rompió y creó siembras tumorales sobre el ligamento, ¿sí? Y entonces aparecen también siembras metastásicas en el hígado, ¿sí? Ahora,
aquí vienen las cosas curiosas. Sin ninguna duda, estas siembras tumorales que hay en el omento y en el ligamento, yo puedo decir con toda certeza que son por invasión, ¿sí? Invasión por vecindad, ¿sí? Es decir, el tumor se extendió, rompió tejidos y se metió a los tejidos que están a los lados. Pero estas lesiones que están metidas adentro del hígado, por acá, lejos, 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 es muy poco probable que sean producidos por diseminación por vecindad. Esta lesión, y sobre todo que tiene este tipo de patrón, así como difusas, una aquí, otra, aquí, otra, aquí, otra, aquí, otra, por toda parte, son más de metástasis. Recuerden, la metástasis es a través de vasos, ¿sí? Es una metástasis a distancia, mientras que la invasión por vecindad es simplemente por eso, el tumor se mueve al lado, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos viendo un tumor que es extendido por vecindad a los tejidos adyacentes, ¿sí? Y a su vez ha hecho una metástasis por vía sanguínea hasta el hígado, ¿sí? Y como quien dice, si ustedes encuentran un cuadro, ustedes, yo no sé si ustedes, qué tanto, ustedes son muy jóvenes, pero no sé qué tanto hayan escuchado pues de vida e historias de gente enferma en su vida, pero uno siempre, yo creo que he escuchado desde niño una historia como esta. No, fue que el paciente lo metió en la cirugía, el cirujano lo abrió y lo cerró ahí mismo. No había nada, que estaba invadido de cáncer. Este es un típico ejemplo de esos, ¿sí? El omento lleno, el ligamento hepatoesplénico lleno, y encima de eso viene el hígado y está lleno de nódulos metastásicos, ¿sí? Entonces el paciente tiene metástasis por vecindad y a distancia por vía sanguínea, ¿sí? ¿Cómo, este, cómo llegar a esa metástasis al hígado? Es una buena pregunta, ¿sí? No crean que es que se metió por una vena conjunta por acá, por la ácido y algo así y vino a dar acá. No, ¿sí? Para que esto pase, el tumor se mete a vasos linfáticos, ¿sí? Asciende, pasa la cisterna del quilo, pasa con el torácico, ¿sí? Drena a la vena cava superior, da toda la vuelta por el pulmón, etcétera, etcétera, pasa en sangre arterial y cuando llegan al hígado hace sus siembras metastásicas. Es decir, si ustedes encuentran un paciente con una condición como esta que está ilustrada aquí, lo más probable es que ustedes van a encontrar que este paciente tenga células metastásicas por todos los órganos o en muchísimos órganos. Es decir, va a ser un paciente en muy mala condición clínica. Esa es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando eh, evalúa clínicamente al paciente, porque les voy a decir algo. Supongamos que este tumor sea bien diferenciado. Imagínense esto. Le toman una biopsia al paciente y le sale adenocarcinoma de tipo intestinal bien diferenciado. Acorde a esta diapositiva de por acá atrás, volvámonos, ¿sí? Es un tumor simple. ¿Y qué les dije que era el pronóstico cuando esto ocurría? ¿Se acuerdan qué les dije? ¿Cómo era el pronóstico? Positivo. Era por lo menos, al menos desde lejos, uno decía, este paciente le puede ir bien, ¿sí? Pero ¿qué le va a ir bien a uno con una diseminación de estas? Es decir, muchas veces, ¿sí? La diferenciación histológica no se correlaciona con lo que es la verdadera clínica del paciente. O sea, yo puedo tener el tumor bien diferenciado aquí, pero si tengo metástasis al hígado y por vecindad lo aumento y toda esa parte, pues qué pronóstico bueno va a tener el paciente. Entonces, uno tiene que reunir, a donde quiero traerlos con esto es, uno tiene que tener toda la información clínica disponible para poder hablarle con claridad al paciente frente al pronóstico, ¿sí? Porque entonces si no oye historias como esta, no, el doctor vio el resultado de la patología y le dijo que el paciente le iba a ir bien, que iba a salvarse, que con quimio salía y a los 2 meses se murió, ¿sí? Probablemente pues tenía esto, pero cuando el médico le habló no tuvo en cuenta todo esto. A lo que quiero llevarlos a ustedes es que el informe de patología no es todo frente al cáncer, ¿sí? Es decir, para hablar de cáncer y para hacer pronósticos, uno tiene que tener a su lado las imágenes, tiene que tener el informe de patología, tiene que tener resultados de laboratorio y tiene que tener también un conocimiento de la enfermedad, ¿sí? Digamos, supongamos que este paciente no tuviera nada de esta metástasis en el hígado,
¿sí? Y olvídense de estas del ligamento hepatofrénico. Solamente tuviera unas cuantas metástasis aquí en el omento. Digo, esta diseminación invasiva aquí al omento, ¿sí? Y el tumor de estómago bien diferenciado. Y el hemograma le sale la hemoglobina en 4. Ese paciente tendrá buen o mal pronóstico. Con hemoglobina en 4, el pronóstico es muy malo, ¿sí? Así el tumor esté bien diferenciado. Y así no haya una invasión metastásica hematógena. Entonces, no se olviden de eso. La correlación pronóstica del paciente es el producto del estudio histológico, de análisis paraclínicos, de análisis imagenológicos y de la clínica. Cuando uno junta esos 4 elementos, uno puede hablar con certeza al paciente de su enfermedad. Miren este caso que hay aquí. Aquí estamos viendo un grupo de vértebras. Y esto que es más blanco son los discos intervertebrales. Y esos son los cuerpos vertebrales. Miren cómo hay unas lesiones líticas a nivel de los cuerpos vertebrales. Muchos tumores tienen una afinidad por el cuerpo vertebral. No se sabe el por qué, ¿sí? Pero hay tumores que les gusta hacer metas hacia los cuerpos vertebrales. Principalmente en hombres, la próstata, ¿sí? Que suele con frecuencia diseminarse a vértebras de entre L2 y L4, más o menos. ¿Sí? Cuerpos vertebrales L2 y L4, la próstata. Mama en mujeres, que suele hacer metástasis a vértebras torácicas, ¿sí? Algunos tumores hematolinfoides como los mielomas o los linfomas también pueden hacer metástasis a los cuerpos vertebrales. Y el cáncer de colon en ambos sexos también puede hacer metástasis a cuerpos vertebrales. ¿Cuándo sospechar la metástasis en un cuerpo vertebral? Cuando una persona abruptamente y sin causa alguna refiera un dolor severo en la espalda, ¿sí? Sin causa alguna. O que después de una caída refiera un dolor que no se le quite nunca. Cuando un paciente resulta es por eso. Y el paciente es explícito al definir el dolor. Se toca el centro de la espalda y dice, el dolor es aquí, doctor. Más arriba no, es aquí, en este punto es donde me duele. Cuando ustedes vean eso, inmediatamente, si es mujer, háganle una mamografía, examen de mama y mamografía. ¿Sí? Si es hombre, tacto rectal y háganle un PSA, ¿sí? Y si no es ninguna de las dos cosas, háganle un cáncer, háganle una endoscopia, una colonoscopia, ¿sí? Y si no sale por ahí, busquen la posibilidad de un linfoma, miren el hemograma, cómo puede estar y todo, y si no es nada de eso, implican, no, bueno, probablemente hagan una biopsia de ahí. Y si no le sale nada, listo, no era un tumor, era una fractura patológica, era osteoporosis, cualquier cosa, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta eso. Desafortunadamente, los médicos generales abusan de la osteoporosis, ¿sí? Así como también abusan en minimizar el dolor óseo en los niños. Entonces, llegan a consultar un niño por dolor en los huesos, no, ese dolor es del crecimiento, tranquila, mándele, dele doles y se acabó. Ojo, hay tumores óseos en niños, ¿sí? Un tumor de Wilms, por ejemplo, pero un tumor de Wilms, no, un sarcoma de Ewing, por ejemplo, ¿sí? Es un tumor óseo en niños, un tumor óseo bastante agresivo, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo. Una señora de 50 años, no, es que tengo un dolor en la espalda, no, es una osteoporosis, mija, tome calcio, vaya, tome calcio para alimentar el cáncer. Entonces, es importante que ustedes tengan eso en cuenta, ¿sí? Hay tumores que producen metástasis de los cuerpos vertebrales, ya les dije pues cuáles son. Aquí vemos un ejemplo histológico, miren, aquí está, una trabécula ósea, es un cuerpo vertebral, y miren el tumor invadiendo por todo lado ese cuerpo vertebral. Claro, lo destruyen y producen fracturas vertebrales. Miren, ¿y por qué si el tumor, si el cáncer no es no destruye los tejidos, por qué produce destrucción de una vértebra? Básicamente, eso sucede porque el cáncer depriva de nutrientes al hueso. Entonces el hueso secundariamente se hace osteoporótico por la presencia del cáncer y se fractura fácilmente. Por eso ocurren las fracturas patológicas en estos casos. Si ustedes miran esta trabécula ósea que hay aquí, es sumamente delgada. ¿Sí? Muy, muy delgada. Esto es típico de
un paciente con una metástasis o una osteoporosis también puede producir esto. Entonces, ya saben aquí por qué se produce el evento osteoporótico en el caso del cáncer. El cáncer depriva de nutrientes al hueso y se produce la fractura. Miren, miren, todo esto que ustedes ven como morado son células tumorales, todo esto. Aquí, en medio de todas esas células tumorales, tenemos una trabécula ósea, se quedó metida ahí, miren, se fracturó. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, eso es un pulmón, nuevamente. ¿Cómo sé que es un pulmón? Bueno, pues porque he visto muchos, pero aquí yo sé que esto es aquí sé que esto es un alvéolo, ¿sí? Pero lo que más me orienta fácil, rápido, a partir del alvéolo, es este material, antracosis. Ojo, así uno no fume, uno tiene antracosis. ¿Por qué? Porque es contaminación ambiental. ¿Sí? Hay partículas de carbón disueltas en el medio ambiente que respiramos cada día que no pueden ser atrapados por el aparato mucociliar y van a dar ahí, al intersticio pulmonar. Llegan al alvéolo, los macrófagos lo sacan de ahí y lo depositan en esta parte. Entonces, así uno no fume, uno tiene un poquito de antracosis, ¿sí? Entonces, igual. Pero lo que quiero que vean más que la antracosis es esto. Miren, aquí hay un vaso sanguíneo, ¿sí? Y en su interior vemos grupos grandes de células tumorales. Aquí hay otro. Esto es lo que conocemos con el nombre de un trombo tumoral. Un trombo tumoral, ¿sí? Es la presencia de una masa de células tumorales adheridas entre sí con fibrina y muchas otras cosas que adquiere la capacidad de viajar dentro de los vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos, ¿sí? Y el trombo tumoral viajando ahí. Cuando el trombo tumoral alcanza el tamaño del vaso, por ejemplo, aquí miren el tomo tumoral y miren el poco de lumen que queda por fuera. Casi todo el espacio del vaso ya está ocupado por el tombo tumoral. Es decir, ya él no puede viajar más de ahí, se queda trancado. Cuando se queda trancado, entonces, las células tumorales salen y comienzan a invadir. Si no me creen, miren, aquí hay una, dos, tres, cuatro células tumorales que probablemente salieron de ese trombo tumoral y que ya están invadiendo este parénquima del pulmón. Es decir, ustedes están viendo en este momento una metástasis. Aquí hay más, miren, ¿sí? Hay bastantes, ¿sí? Entonces, ellas escapan del vaso y forman una colonia tumoral a distancia, y eso es lo que le llamamos vulgarmente una metástasis. Miren, aquí, por ejemplo, de esta grandota, miren cómo estas dos ya se salieron. Ya esto es suficiente para formar una colonia metastásica. Eso es una metástasis. Aquí ven ustedes entonces un hígado con una serie de nódulos, nódulos metastásicos, sin ninguna duda, hígado graso y todo grande y con sus buenas metástasis. Bien. Entonces, un émbolo tumoral, ya saben qué es una masa intravascular compuesta por células tumorales que viaja a distancia y favorece el desarrollo de una metástasis. Muy bien. Ahora, les decía ahora, una de las cosas más importantes que tiene que hacer el médico frente a, a una lesión tumoral, o ante un tumor, pues es básicamente darle el pronóstico. Como el pronóstico uno no puede ir diciéndolo, pues así como en las películas, ¿sí? Con tanto drama ni nada, sino que es una cosa estudiada, porque nosotros no somos actores, sino que somos profesionales, entonces uno tiene que tener fundamento científico. Para hacer eso, uno tiene que hacer lo que se llama gradación y estadificación del cáncer. ¿Qué significa eso? Darle un grado y darle un estadio, ¿sí? La gradación de un cáncer la hace el patólogo. Eso no es una labor que hace el clínico, es decir, el clínico recibe un informe en el que tienen que reportarle el grado. Entonces, le dicen bien diferenciado, moderadamente diferenciado, más diferenciado, o en terminología más reciente, alto grado y bajo grado. Si no lo han leído, toda lesión de bajo grado equivale a una lesión bien diferenciada. Las lesiones de alto grado son las lesiones moderadamente diferenciadas, mal diferenciadas y las lesiones anaplásicas. Repito, las lesiones bien diferenciadas son lesiones de bajo grado. Las lesiones moderadamente diferenciadas, mal diferenciadas y anaplásicas
son lesiones de alto grado. Entonces, esa información a ustedes, el patólogo, se las tiene que suministrar. Y ya, con esos datos obtenidos en el reporte de patología, ustedes examinan a su paciente, examinan las imágenes, examinan las pruebas de laboratorio clínico y entonces ustedes estadifican la lesión. Entonces dicen, ese tumor está temprano, está en un grado de desarrollo intermedio o está en un estado avanzado o peor, está en estado tardío. ¿Sí? Entonces, la gradación la hace el patólogo, la estadificación está a cargo de los clínicos. Diseminación pulmonar serosa fue lo que vimos ahorita, la diseminación por vecindad, ¿sí? Y diseminación intraepitelial, pues es crecer a través del epitelio formando un carcinoma in situ. Ahora, ojo con este dato. Existen unos tumores llamados tumores mixtos. Los tumores mixtos son tumores que tienen mezclas de tejido, ¿sí? Existen varios tipos de tumores mixtos, los teratomas, los amartomas y los coristomas, ¿sí? Teratoma, amartoma y coristoma. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Bien, primero, ¿qué es un teratoma? Un teratoma es un tumor que puede ser benigno o maligno, en el cual hay mezcla de tejido de más de una línea germinativa, es decir, ectodermo, mesodermo o endodermo. Entonces pueden encontrar en un teratoma tejido de las 3 líneas germinales o de 2 de ellas. ¿Sí? El caso es que tiene que haber más de una para que sea un teratoma. Y esos pueden ser benignos o malignos. La mayor parte de los teratomas, por no decir que todos, son del tracto genital. ¿Sí? La mayor parte de los teratomas en mujeres son benignos, mientras que la mayor parte de los teratomas en los hombres son malignos. Eso es una buena diferenciación. Los amartomas no son tumores verdaderos, son otros pseudotumores, pero como forman masa, pues se les considera o se les agrupa dentro de los tumores. Un amartoma es una masa tumoral en la que se mezclan tejidos propios de un órgano y de nada más. Es decir, imagínense un pulmón. Una amartoma pulmonar tiene que tener epitelio respiratorio, cartílago, vasos, ¿sí? Células mesoteliales, tejido fibroconectivo. ¿Por qué? Porque son cosas que uno encuentra propiamente en el pulmón y nada más que en el pulmón. Eso es una amartoma. Si dentro de esa masa, por ejemplo, encontramos glándulas de tipo colónico, dejaría de ser una amartoma. Se consideraría un teratoma. ¿Por qué dejaría de considerarse una amartoma? Porque glándulas de tipo colónico no son normales en el pulmón. Así es sencillo. ¿Sí? Los amartomas son de comportamiento benigno, pueden alcanzar gran tamaño y es otro ejemplo de lesiones que no son tumorales, pero que se pueden comportar como un tumor y que a pesar de no ser tumorales y que se comportan como un tumor, pueden tener un comportamiento agresivo. Por ejemplo, hay gente que le da una amartoma pulmonar y tienen que sacarle un pulmón porque alcanzan gran tamaño. Dime, Mónica. Profe, una pregunta, ¿se Ajá. tiene claridad del origen de los teratomas, o sea, digamos, como de lo que puede desencadenar la formación de teratomas o amartomas? Sí, del teratoma sí, y el amartoma también. Del teratoma básicamente es presencia de restos de células germinativas en algunas estructuras anatómicas y principalmente en los órganos genitales. Esa es la razón por la cual somos los teratomas. Y en los amartomas son zonas donde se desorganizan células que migran en algún momento. El amartoma se comienza a formar desde el propio embrión. Entonces se forman grupos de células que no migran, se quedan cercas y comienzan a crecer y forman el amartoma. ¿Listo? Listo, profe, Bien, ¿hay gracias. otra pregunta por ahí? Profe, no me queda clara la diferencia entre teratoma y amartoma. Repito, el teratoma es una mezcla en un mismo tumor de elementos celulares de más de una línea germinativa. Cuando hablo de línea germinativa estoy hablando de componentes del endodermo, el mesodermo o el ectodermo. ¿De acuerdo? Si ustedes encuentran que hay una sola, si todo el tumor es endodérmico, eso no es un teratoma. O sea, tiene que haber de más de una de ellas.
o las 3 o como mínimo 2. ¿Listo? Y en un hematoma, lo que ustedes van a encontrar es una mezcla de elementos constitutivos de un órgano y nada más que de ese órgano. Por eso se considera un pseudotumor. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora, existe otra cosa llamada un coristoma. ¿Sí? Un coristoma es la presencia de tejido ectópico no neoplásico. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen dentro del estómago aparece un pedazo de mucosa pancreática, o dentro del esófago aparece un pedazo de mucosa gástrica. Eso puede pasar, eso es un coristoma. Es decir, tejido ectópico no neoplásico, tejido que está donde no debe estar, pero que no es de tipo tumoral. Eso es un coristoma. Entonces, esos son los llamados tumores mixtos. Recuerden que la martoma no es un tumor verdadero, sino una masa de componentes de tejido de un órgano. Muy bien. En esta imagen vemos entonces cómo el tumor in situ, ¿sí? Miren aquí, miren el epitelio, tracen una línea imaginaria por toda la mitad y miren a dónde llega la displasia. Obviamente sobrepasó la mitad, ya aquí no hablamos de bajo grado, sino de alto grado, y miren cómo en un momento dado la displasia alcanza todo el espesor del epitelio, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y además de eso es largo en sentido horizontal, es decir, es un carcinoma in situ. Si ustedes comienzan a mirar la membrana basal del epitelio aquí, miren cómo la rompe, ¿sí? Se secciona. Y entonces el tumor comienza a irse hacia abajo y hay una invasión. Entonces hay invasión tumoral, ¿sí? Las células que invaden el tumor entonces comienzan a infiltrar la pared buscando dos cosas. Alcanzar vasos sanguíneos y linfáticos para diseminarse por ahí, sobre todo linfáticos, y a su vez traspasar la pared, ¿para qué? Para hacer invasión por vecindad, como ustedes ven acá. Miren, pasa la mucosa, pasa la muscularis propia, pasa la serosa, la rompe y se disemina hacia las cavidades, como ustedes ven aquí. Esto es lo que la ilustración microscópica de la imagen que veíamos del hígado y el estómago hace rato. Ahora, aquí vemos que lo que pasa con las células, con los vasos linfáticos. Aquí tenemos un ejemplo, carcinoma de endometrio, ¿sí? Por vía linfática, a través de vasos linfáticos, células tumorales escapan a los ganglios linfáticos periaórticos, ¿sí? Y siguen avanzando por la linfa, ¿sí? Aquí ven ustedes qué pasa dentro del ganglio. Células tumorales entran al vaso aferente linfático, ¿sí? Llegan al ganglio, invaden el ganglio y luego salen por los vasos eferentes, ¿sí? Y de ahí esas células van viajando a vasos sanguíneos linfáticos mayores, finalmente llegan a la cisterna del quilo, ¿sí? Pasan por el ducto torácico y como drena a la vena cava superior, entonces directamente llegan al torrente sanguíneo. Entonces así pasa una metástasis de la vía linfática a la vía sanguínea. Recuerden, esto no es un proceso rápido, ¿sí? La linfa circula lentamente, es decir, pero es que la metástasis no ocurre rápidamente, es un proceso que toma su tiempo. Ahora, otra cosa importante que quiero mostrarles era lo que ya les había contado hace un momento. Aquí ven ustedes un nervio, o el dibujo de un nervio, ¿sí? Aquí alrededor están las células tumorales. Esto es lo que se llama el crecimiento perineural, ¿sí? El crecimiento perineural es típico del tumor maligno, pero los tumores benignos pueden hacer crecimiento perineural, ¿sí? Lo que no hacen los tumores benignos, es invadir el interior del nervio. Los malignos sí. Aquí ven ustedes entonces un nervio en vida real, no en dibujo, y miren este collar de células tumorales que lo rodean. Esto produce dolor, ¿sí? Y en otro corte, miren el interior del nervio, ¿sí? Y miren adentro de él cantidad de células tumorales en el interior del nervio. Esto es lo que produce el dolor intratable en el cáncer, ¿sí?
¿Por qué? Porque las células están produciendo daño ya en el interior del nervio, están dañando los axones, ¿sí? Y los cuerpos neuronales. Eso se traduce en un estímulo doloroso intenso, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en el interior del nervio. Ustedes ya ven, invasión perineural y invasión endoneural. Invasión linfática, diseminación linfática y invasión con diseminación de tipo hematógeno. ¿Alguna duda de eso? Bien. Aquí ven ustedes un vaso sanguíneo. Y miren un trombo tumoral en su interior. ¿Sí? ¿Cómo lo logran? Bueno, básicamente, una forma es pasar por vía linfática, como ya vimos hace un momento, pero hay otra. A veces, las células tumorales encuentran un vaso de pared delgada y lo rompen, ¿sí? Rompen el colágeno del vaso y logran entrar, como ustedes ven aquí. Entonces, se diseminan a través de vasos sanguíneos. Aquí tienen ustedes la imagen del mecanismo, cómo sucede, ¿sí? Obviamente, en la sangre pasan cosas curiosas. Una de ellas es que todo lo que no sea propio tiende a coagularse, ¿sí? Entonces, cuando llegan células tumorales al interior de un vaso sanguíneo, ellas son absorbidas por un coágulo, un coágulo. Ese coágulo o trombo forma una masa tumoral y eso es lo que permite que las células viajen, ¿sí? En grupos de esta manera. Entonces, la formación del trombo o coágulo es lo que permite que ésta viaje a través del torrente sanguíneo. Bien, aquí ven lo que decía hace un momento. Gradación y estadificación. La gradación es trabajo del patólogo, la estadificación es trabajo del clínico, ¿sí? En la gradación, entonces, el patólogo dice a ustedes qué grado es. 1, 2, 3 y 4 que es anaplásico. Entonces, ustedes ya saben, un tumor grado 1 es bien diferenciado. Un tumor grado 2 es moderadamente diferenciado. Un tumor grado 3 es pobremente diferenciado. Un tumor grado 4 es anaplásico, ¿sí? Generalmente, bien diferenciado grado 1 le va bien. Al grado 2, la gran incógnita. Grado 3 le va mal, grado 4 le va pésimo. Entonces ya saben por dónde pegar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen por un lado la información y aquí ya tienen ustedes lo otro, ¿sí? Examinan al paciente, le hacen historia clínica, miran las imágenes, miran las pruebas de laboratorio, entonces ya ustedes saben cómo pueden ir tipificando esto y sacan una cosa que se llama el TNM. Hoy no vamos a hablar del TNM, eso es de la clase siguiente. Pero el TNM es un ejercicio clínico que le permite a uno saber qué tan avanzado está el tumor y que tiene una muy buena correlación estadística con lo que es el pronóstico del paciente. A grandes rasgos, TNM significa T de tumor, N de nódulo o ganglio linfático y M de metástasis. Entonces, vamos con la calificación TNM, junto con esto, uno evalúa qué tan grande es el tumor, qué tan extendido es el tumor, evalúa compromiso de ganglio linfático, si existe o no, y si existe cerca o lejos, y si hay presencia o ausencia de metástasis. Por esto no se preocupen ahorita, que eso lo vamos a ver en la clase del martes. Pero ahora esto es como un avance de lo que hay que ver con el TNM después. Ahora, tumores especiales. Bueno, la mayor parte de los tumores especiales están relacionados a tumores de los melanocitos, ¿sí? Entonces, está el nevus, que es la variante benigna, algunos tipos de léntico, que son son alteraciones tumorales de melanocitos que pueden ser benignas y malignas. De hecho, un léntico es como el carcinoma in situ o la versión in situ del melanoma, y el melanoma propiamente dicho que es un tumor maligno sumamente agresivo. Entonces, estos son algunos tumores especiales, ¿sí? Que son pues, relativamente frecuentes. Si ustedes se miran su piel, pueden ver cuántos lunares tiene una persona, ¿sí? Cantidades. Cada lunar que ustedes ven o nevus es un tumor benigno. Todos los seres humanos estamos llenos de ellos, ¿sí? Muy pocos se transforman a maligno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puede pasar. Bien. Ahora, en cuanto a carcinogénesis, en realidad son muy pocos los cánceres que uno tiene bien establecida la base carcinogenética, es decir, uno dice, esto es producido por esto y ya. Es decir, sabemos muy poco de la causa del cáncer, ¿sí? Sabemos que algunos químicos
se asocian a cáncer. Uno muy común, el alcohol. ¿Sí? Evidentemente el alcohol es carcinogénico. No en todas las dosis ni en todos los casos, pero sí tiene un componente carcinogénico importante. La radiación definitivamente es carcinogénica. Cualquier tipo de radiación, incluyendo la radiación solar. Virus, no todos los virus, sí, pero algunos tipos de virus, como el papilomavirus humano, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, necesariamente son carcinogénicos. El día que haya una pandemia, imagínense una pandemia de un virus carcinogénico, acaba con la humanidad. Ese sí es el final de este cuento. Pero bueno, aún no ha pasado. Entonces, algunos virus tienen capacidad carcinogénica y pueden producir cáncer. Bien. Ahora, una pregunta gigante que todo el mundo se la hace y los pacientes con frecuencia se la hacen, y obviamente apenas usted lo ven con un informe, familiares, amigos y compañeros de asiento en un bus le van a preguntar lo mismo. Cáncer y herencia y otros factores carcinogénicos. Bien. Tengan en cuenta lo siguiente. Respecto a la herencia, solamente el 10% de los cánceres tienen relación a herencia. Es decir, el 90% de los cánceres no tienen relación hereditaria. Es cierto, existen familias en las cuales predomina el cáncer. ¿Sí? Y ustedes van a ver familias que todos tienen cáncer, listo, pero son diferentes tipos de cáncer. Puede haber otros factores que incidan en ello, pero la herencia directamente solamente incide en 10% de los cánceres. ¿Sí? 10%. La raza. Existen razas que tienen mayor predisposición a cáncer. No voy a decirles que la raza X o Y le da más cáncer que la otra. Todo depende de ciertas cosas. Por ejemplo, de la demografía. Entonces, por ejemplo, una persona de raza caucásica, procedente de Escandinavia, tiene más probabilidad de que le dé cáncer si se va al África que si se queda en su país. ¿Por qué? Porque la exposición al sol es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de variaciones demográficas que se unen a la raza que influyen positiva o negativamente en mayor o menor posibilidad que haya cáncer. La edad, definitivamente, a medida que la edad avanza, ¿sí? La posibilidad de cáncer aumenta. La razón es muy simple. ¿Sí? Los mecanismos de reparación del ADN se hacen más deficientes con la edad. Esa es la razón por la cual después de los 55, 60 años, la incidencia del cáncer aumenta en los seres humanos. ¿Sí? Es porque cada vez es menos posible que los mecanismos de revisión del ADN detecten una mutación, ¿sí? La dejan seguir y que la reparación elimine. Hormonas. Las hormonas tienen influencia en muchos tipos de cáncer. ¿Sí? Mama, endometrio, por ejemplo, testículo. ¿Sí? La inflamación crónica definitivamente influye a la hora del desarrollo de cáncer. Un ejemplo claro es la gastritis crónica. ¿Sí? Las inflamaciones crónicas del pulmón también. El trauma constante tiene también incidencia en cáncer, por ejemplo, en cáncer de piel. La fricción constante en la piel puede llevar a producir eso. Muy bien. Y aquí hay más, o sea, más factores. ¿Sí? Entonces, la radiación ultravioleta para cáncer de piel, el cigarrillo y sus carcinógenos por el cáncer de pulmón, algunos carcinógenos que están en algunos cereales o en algunos pescados para cáncer hepático, por ejemplo la aflatoxina, algunos químicos usados en la industria para cáncer de vejiga, papilomavirus humano en cáncer de cervix, carcinógenos de contacto para cáncer de piel, ¿sí? Comidas ahumadas, ¿sí? O cultivadas en tierras con alto contenido de azufre o suelos volcánicos para desarrollo de cáncer de estómago o intestino, ¿sí? Algunos virus para linfoma, radiación para tiroides. Entonces hay muchas causas que pues uno en sistemas las va desglosando cada una. Bien. Ahora, hablemos de la herencia, pues, porque le preocupa a tanta gente, ¿sí? Esta definición vale la pena que ustedes se la aprendan. La mayor parte de los casos de cáncer
son episódicos y no asociados con defectos genéticos específicos. Ahora, de que hay unos que sí lo son, claro, pero todos son raros. Por ejemplo, el retinoblastoma familiar, que se asocia a una deficiencia del gen RB, ¿sí? Una translocación cromosómica que puede producir un tumor en la retina en niños llamado retinoblastoma o el desarrollo de un osteosarcoma. ¿Sí? Deficiencia del gen APC, que produce la poliposis adenomatosa familiar, que lleva a adenocarcinoma colónico. El gen APC es un gen que corrige alteraciones a nivel de la mucosa del intestino, evitando la formación de pólipos. Cuando uno tiene una deficiencia de ese gen, se le forman millones de pólipos en toda la superficie intestinal y entre millones de pólipos la posibilidad de ganarse la lotería de un cáncer es alta. Entonces, se asocia el desarrollo de carcinoma colónico. ¿Sí? El síndrome de Li-Fraumeni, que se asocia a una deficiencia en P53 que produce sarcomas y cáncer de mama. ¿Sí? Y pues muchos otros más. Esto lo pueden leer ustedes en el libro. En realidad, son tumores que no son tan comunes, los que tienen esta asociación genética y realmente no son de una significativamente, o sea, no son estadísticamente significativos, al menos en lo que hace relación al país. Sí, les digo una vez, es material de pregunta frecuente en el USMLE. En un examen de esos se pueden encontrar 2 o 3 preguntas relacionadas a esto. Entonces, de que ustedes vayan a presentar ese examen o un examen de residencia, aprendan esta tablita porque de ahí les van a salir preguntas a la fija. Bien, ahora, antes de pasar la página, no he hablado de esta, el gen BRCA o BRCA, ¿sí? Que se asocia a cáncer de mama hereditario y cáncer de ovario, sobre todo mama. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, una mujer, su madre o su abuela tuvo un cáncer de mama, vale la pena que se haga esta prueba, ¿sí? Detección de gen BRCA, ¿sí? Para saber si tiene o no riesgo de cáncer por una asociación hereditaria dominante, ¿sí? En este caso, autosómica dominante. En ese caso vale la pena. De resto, si esta mujer se hace la prueba y le da un BRCA negativo, quiere decir que el cáncer que tuvo la mamá o su abuela o sus tías fue una cuestión episódica pura, una cuestión incidental y no tiene un componente hereditario, por lo tanto puede estar tranquila. Muchas mujeres, por ejemplo, tienen ese antecedente de un gen BRCA positivo y en su historia familiar tienen la abuela, la tía, la mamá, las hermanas con cáncer de mama y optan por hacerse una mastectomía profiláctica. ¿Sí? En esos casos, por ejemplo, no es que esté indicada, pero se puede ofrecer como alternativa a la paciente a hacer la mastectomía profiláctica. De resto, considerar la mastectomía profiláctica solamente por temor de que le dé cáncer, ¿sí? O porque un familiar lo tuvo, ¿sí? Pues sin confirmación de gen BRCA no es necesario. Bien. Y hay más enfermedades asociadas a trastornos genéticos, ¿sí? Algunas se asocian a síndrome de reparación del ADN defectuoso, como el seroma pigmentoso, que produce cáncer de piel, carcinoma de piel, ¿sí? Y algunas otras cosas. Cuando ustedes vean molecular con el doctor Jaime Mejía, él ahonda en esta área bastante. Entonces no se preocupen por esto por ahora. Bien, ahora, hablemos de sustancias carcinógenas, ¿sí? Porque es que aquí es importante porque varias de ellas son de uso relativamente frecuente, no por uno, pero sí en la industria nacional. Por ejemplo, el cloruro de vinilo, que se usa en la industria textil, ¿sí? Se asocia a angiosarcoma de hígado. El uso de asbesto, que cada vez es menor y antes había casas con mucho asbesto, bueno, hoy ya no tanto, entonces se desarrolla de mesoteliomas y carcinomas broncogénicos. El manejo de arsénico, que se asocia a carcinoma escamoso del hígado. El uso de anilinas en la industria, que se asocia a carcinoma urotelial o carcinoma de vejiga de tipo transicional, ¿sí? La exposición a nitrosaminas, adenocarcinoma gástrico. Ojo con esto, porque es que la nitrosamina no solamente se encuentra como un compuesto químico que viene envasado, sino que también se encuentra en pequeñas cantidades, pero que si uno mira en el espacio puede ser mucho, en
zonas donde hay suelos volcánicos. Por ejemplo, todo el sur del país, Cauca, Nariño, Putumayo, parte del Huila, tienen mucho, es una región altamente volcánica, y algunas partes del eje cafetero, perdón, del eje cafetero también. Entonces, esos suelos con residuos volcánicos contienen nitrosamina en gran cantidad, y esto es causante de cáncer gástrico, ¿sí? O sea, no es que si yo como pues algo cultivado y me va a dar cáncer gástrico, no, pero existe mayor asociación al desarrollo de cáncer en gente que vive y se alimenta de productos hechos en esa región. Bien. Ahora, en cuanto a clonalidad y malignidad, ¿sí? Generalmente los tumores malignos y benignos son monoclonales, es decir, se originan en un solo grupo de células, ¿sí? Y los tumores multiclonales todos se originan en una población monoclonal, es decir, entonces tengan múltiples clones de células, siempre hubo una en la que se origina, es decir, ningún tumor tiene un origen multiclonal de una vez, todos nacen como monoclonales y luego se vuelven multiclonales. Ahora, cuando hablamos de etapas de la carcinogénesis, uno habla de 4 etapas. Una etapa inicial, una etapa latente, una etapa de promoción y una etapa de cambios malignos. Aquí hay una cosa importante. Desde aquí hasta aquí pueden haber décadas de diferencia, ¿sí? La etapa de iniciación puede estar presente incluso desde la infancia del individuo, debido a una alteración anatómica, genética, hereditaria, etcétera, ¿sí? Entonces, mucha gente muchos de nosotros vamos a estar en una etapa de iniciación ahorita mismo de un cáncer. Luego aparece el cáncer o aparece la mutación y luego viene una fase latente. Es decir, una fase latente es que uno ya tiene la mutación adentro, pero no se puede detectar. Es decir, uno tiene un cáncer oculto. Tener un cáncer oculto es una cosa pequeña, ¿sí? Luego viene la fase de promoción, es decir, cuando ya tiene una fase latente, deja de ocultarse la lesión y comienza a producirse el crecimiento de la lesión, y finalmente vienen los cambios malignos, que es lo que nosotros conocemos el nombre de que le dio cáncer. Es decir, antes de que uno le aparezca un cáncer, ¿sí? Uno ha atravesado la etapa de iniciación, la etapa de latencia y la etapa de promoción. Y entre esto ha pasado un largo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de eso. Cualquiera de nosotros puede estar en una fase de iniciación. Si ustedes, por ejemplo, fuman o consumen alcohol o ambos, pueden estar en este momento causando una injuria a sus células que los sostenga en una fase de iniciación. Ahora, estar en fase de iniciación no es garantía de que le va a dar a uno un cáncer. Puede que uno lo inicie, pero no le avance. ¿Listo? Si después de un tiempo ustedes continúan con esa injuria, alcohol más cigarrillo, sus células pueden mutar, pero no desarrollan el cáncer, es decir, se quedan en una fase latente, oculta, silenciosa, ¿sí? Y en algún momento entonces, ante la presencia del estímulo, puede entrar en una fase de promoción, crecimiento, comienza a desarrollarse el cáncer, pero clínicamente no se hace, no aparece, no se hace evidente. Y luego aparecen ya los cambios malignos, lo que llamamos lesión clínicamente detectable, y entonces ahí sí, lo que conocemos como diagnóstico de un cáncer. Es decir, cuando uno hace el diagnóstico, el tumor ya ha avanzado bastante. Esta es la imposibilidad de detectar una lesión en estas fases, ¿sí? Es lo que hace tan difícil de manejar el cáncer, o de curar el cáncer, o de prevenir el cáncer, ¿sí? Digamos, si a una mujer le detectamos, es decir, digamos, vamos a poner un ejemplo. Una mamá tiene una hija, y resulta que la abuela de esa hija tuvo un cáncer de mama, y la señora preocupada, ¿sí? Le hace medir a su hija durante la adolescencia Hembraca, y le da positivo. ¿Qué quiere decir? Que ella tiene un gen heredado autosómico dominante, es decir, lo más probable, a no ser que haya una mutación, es que sí le vaya a dar un cáncer a esa paciente. Es decir, en ese momento,
al detectarlo precozmente, ¿qué estamos afectando? La fase de iniciación que ya la cargaba o la fase latente. Por lo tanto, si uno coloca a ese paciente en forma de seguimiento, de control o incluso de tratamiento profiláctico, uno puede evitar el desarrollo del cáncer. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber esto. Cuando el cáncer se hace latente, no, o sea, cuando el cáncer se hace latente, no, cuando el cáncer aparece, se manifiesta clínicamente, no es que lo encontramos, no es que apenas apareció, ¿sí? Antes de que aparezca, pueden haber pasado años o meses mientras transcurrían estas 3 etapas previamente. Bien. Aquí vemos entonces lo que pasa con un cáncer, ¿sí? Se va replicando, van aumentando el número de células tumorales, el crecimiento es exponencial y como el área es restringida en tamaño, pues comienza a formarse la masa. Entonces, el aumento exponencial de células lleva a que el tejido comienza a expandirse en su tamaño y eso es lo que produce la masa tumoral que caracteriza un cáncer, ¿sí? Entonces, aquí ven ustedes, ¿sí? Una célula normal se vuelve maligna, comienza a producir su propia progenie de células malignas, con el paso del tiempo ya son billones, miren aquí hablan en términos de años, en fase de iniciación, fase de promoción, luego en la fase de latencia, y luego ya aparece el tumor, se hace detectable clínicamente, ¿sí? Aquí encontramos nosotros, por lo general en este país lo encontramos aquí, en este y en muchos, y ya pues el caso se hace muy difícil de manejar. Ahora, la inmunología y cáncer. Bueno, hay una relación intrínseca, ¿sí? Entre eso. El cáncer, las células cancerosas expresan antígenos, ¿sí? Y esos antígenos se expresan como marcadores tumorales, los cuales los patólogos utilizamos como marcadores histológicos y eso nos ha permitido trabajar el diagnóstico del cáncer mucho más rápido de manera más eficiente, mediante técnicas conocidas como inmunohistoquímica, ¿sí? Entonces, tenemos un arsenal grande de marcadores inmunohistoquímicos, son más de 1000 hoy día, pero a grandes rasgos, ustedes deben recordar, existen unos específicos para ciertos tipos de lesiones. Por ejemplo, la inmunohistoquímica llamada citoqueratinas son útiles para diagnosticar carcinomas, ¿sí? La inmunohistoquímica llamada desmina es útil para diagnosticar tumores malignos y benignos de músculo liso y músculo esquelético. La inmunohistoquímica llamada GFAP, proteína glial ácida fibrilar, que sirve para diagnosticar tumores de cerebro, astrocitomas. Una inmunohistoquímica llamada HMB45 nos permite diagnosticar eficientemente tumores como el melanoma, ¿sí? La alfa-fetoproteína es una inmunohistoquímica que nos permite evaluar tumores del saco vitelino en el testículo o carcinomas de hígado, ¿sí? La cromogranina A es un marcador neuroendocrino de inmunohistoquímica que nos permite diagnosticar de manera más eficiente carcinomas de células pequeñas del pulmón, por ejemplo. Entonces, existen muchísimos, ¿sí? No vamos a nombrarlos, pues aquí no acabaremos nunca, pero quiero que se sepan que existen métodos inmunológicos de marcar células tumorales que permiten con mayor precisión y exactitud diagnosticar la lesión y son métodos auxiliares de diagnóstico en patología. Aquí hay más, pues no los voy a atosigar con un poco de cosas que no son muy relevantes para ustedes ahora, pero sí me interesa mucho que por lo menos sepan que existen marcadores inmunológicos que son para, digamos, marcadores para marcar células tumorales que nos permiten, de una manera u otra, diagnosticar más rápida y con mayor seguridad un tumor. Listo, muchachos, eso es todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguna pregunta? Dime.